Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. Pedro Sánchez compareció ayer en el Congreso de los Diputados para concretar su esperado plan para los medios de comunicación. Esta de los medios es una obsesión recurrente del gobierno desde que hace unos meses empezaron a aflorar una serie de casos de corrupción que afectan directamente al PSOE. De todos estos casos, el más delicado es el relacionado con Begoña Gómez, esposa de Sánchez, que está siendo investigada en estos momentos por un juzgado de Madrid que la acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El conocido ya como caso Begoña nació en la prensa ya por el mes de marzo y tuvo como primera consecuencia una histórica espantada de Sánchez, que a finales de abril decidió dejarlo todo durante unos días para reflexionar sobre si debía o no continuar al frente de la presidencia del gobierno. Aquello resultó ser puro teatro sin más consecuencias que una lacrimógena carta dirigida a la ciudadanía, seguida de una comparecencia televisada sin preguntas en la que Sánchez cargaba duramente contra los medios que publicaban información que, según él, era falsa e injuriosa. Prometió entonces abordar este asunto para acabar con la denominada máquina del fango y poner fin a los presuntos bulos que la prensa difunde sobre su partido y su propia familia. Desde entonces, la información sobre las actividades de su esposa y de su hermano no ha cesado, y con ellas los ataques desde el gobierno a la prensa independiente, a la que se ha acusado de estar al servicio de oscuros intereses y de sumarse a campañas de intoxicación de la extrema derecha. Pero en España la libertad de expresión, y por tanto la de prensa, están amparadas por la Constitución en su artículo 20. El Código Penal, por su parte, se encarga de castigar la difamación, la calumnia y las injurias. No se puede cercenar el derecho a expresarse e informar libremente sin violentar antes la letra constitucional. Sánchez lo sabía bien, pero ha seguido dando cuerda a esta enloquecida campaña contra la prensa. Una campaña llena de calificativos hacia los medios de comunicación que son críticos con su gobierno, como si se tratase de un vulgar sátrapa bolivariano. Con idea de que no decayese la atención sobre este tema, hace unas semanas anunció que el día 17 de julio comparecería en el Congreso para anunciar su plan de acción. Eso mismo es lo que hizo ayer. Prometió reunirse con todas las fuerzas parlamentarias para trasladar a España el Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios, un reglamento en vigor desde el pasado mes de abril y que, a diferencia de las directivas, no necesita transponerse a la legislación local. Los reglamentos, una vez aprobados en Bruselas, se aplican automáticamente en todos los Estados miembros. Pero eso es lo de menos. Sánchez insistió en los puntos del reglamento europeo que más le interesan: la transparencia y la financiación, es decir, que los propietarios de los medios de comunicación den la cara y que expliciten cómo se financian. Estas son las dos patas de un plan que Sánchez no ha concretado, pero sí que ha adelantado que tiene preparado un paquete de 100 millones de euros para la digitalización de los medios de comunicación. No es necesario recordar que la práctica totalidad de los medios de comunicación en España están digitalizados desde hace ya muchos años, por lo que esto más parece un premio para los medios afines que otra cosa. El resto tendrá que esperar a esa ronda de contactos con el resto de los partidos de la que, dicho sea de paso, no se espera nada sustantivo. Pues bien, para continuar con este tema, del que ya hablamos hace solo unas semanas, vuelve a la Contracrónica Rubén Arranz, que ayer estuvo viendo en directo la comparecencia de Pedro Sánchez y que tiene unas cuantas cosas que contar al respecto. Tengo de vuelta en la Contracrónica a Rubén Arranz. Rubén Arranz y yo solemos hacer los programas en directo y viéndonos las caras, como bien sabéis. Pero en ocasiones sucede que Rubén no está en Madrid, está en Valladolid, que es de donde él viene, y yo estoy en Madrid, así que tenemos que utilizar el teléfono. Pero hoy sucede al contrario, el que está en Madrid es Rubén y yo estoy en Inglaterra pasando unos días, así que nada, hemos tenido que tirar de la línea telefónica para poder hacer este programa, que os lo debíamos en tanto que hace cosa de un par de meses hicimos uno que preludiaba este programa. Hablábamos de la mala relación que tiene Pedro Sánchez, no con los medios, dicho de forma general, sino con los medios que le critican. Esto es común a todos los gobernantes. La diferencia con otros gobernantes es que Pedro Sánchez, en lugar de aguantarse, que es lo que hay en una democracia, pues si tienes medios que te critican con información veraz, se entiende, y la información que están publicando los medios de comunicación en los últimos 3-4 meses es veraz, es decir, no ha sido en ningún caso se puede decir que sean bulos, todo lo contrario, viene
acompañada de documentación, si acusan de algo. Hoy, por ejemplo, ha salido una nueva noticia del Mundo, de la Universidad Complutense, y venía con los papeles de la Universidad Complutense con su membrete. Bien, pues si en una democracia normal, si hay información de este tipo, el presidente o el primer ministro se aguanta, nada más, y espera a que pase el temporal. Pero Pedro Sánchez decidió en el mes de abril que no estaba dispuesto a que pasase ningún temporal y arremetió contra los jueces y también contra los medios. En aquel momento estuvo ya Rubén con nosotros. Rubén ha escrito muchísimo de esto en El Independiente, que es el medio en el que está desde hace ya meses. De hecho, lleva hoy una muy buena columna sobre este mismo tema. Se titula Pedro Sánchez soborna con 100 millones a los medios para tapar vergüenzas. Os voy a dejar el enlace por si os interesa leerlo. A Rubén Arranz siempre es bueno leerle. Si queréis tener aparte de cuando se pasa por aquí, o si le estáis viendo en V1, en este espacio que tiene también desde hace unos meses, también podéis ir a verle en Twitter, o mejor dicho, X, porque allí tiene una cuenta de Twitter. Buscadle y es donde va publicando todos sus artículos. Él hace análisis político de todo tipo, pero su especialidad desde hace mucho tiempo son los medios de comunicación. Probablemente, y no exagero, y no lo digo porque sea mi amigo, sino porque es la realidad, es el periodista, si no el mejor, de los mejor informados de temas mediáticos en España. Bien, de hecho, esto de los 100 millones, que es lo que anunció ayer Pedro Sánchez en su comparecencia parlamentaria, con muchísima expectación. De hecho, yo me levanté por la mañana pensando ya en ello. Sabía que lo tenía apuntado mentalmente cuando iba a ser, y no sabíamos en qué se iba a traducir el plan de acción para regenerar o mejorar los medios de comunicación en España, que por lo demás están bien. Es decir, en nuestro país afortunadamente impera la libertad de expresión, uno puede publicar lo que le venga en gana, siempre y cuando no injurie, calumnie o difame a alguien, y en el caso de que lo haga, pues ya se encarga el Código Penal de juzgar a esa persona o a ese medio de comunicación y castigarles si lo considera oportuno, queda probado que efectivamente ha injuriado o ha calumniado a alguien. Pero por lo demás, desde hace muchísimos años, España cuenta con una libertad de prensa muy generosa. No diré que es el país con mayor libertad de prensa del mundo, pero está entre los países en los que es más fácil ser periodista. Es muy difícil que, por no decir imposible, que te vengan a buscar a las 3 de la mañana a casa porque has escrito esto o aquello. Hay problemas en el sector mediático, pero son más problemas de tipo económico que de tipo político. Es decir, que los periodistas nos encontremos con la policía en la puerta de nuestra casa o con que recibamos amenazas por decir esto o lo otro. No hay tampoco problemas de asesinatos de periodistas. Vamos, que ser periodista en España no es una profesión de riesgo como si lo es en países como México o como Guatemala. En esto debemos felicitarnos. Bien, pues aquí Pedro Sánchez creó un problema donde no lo había, siempre dirigido hacia los medios que él considera de ultraderecha o de extrema derecha, es decir, le hace todos los que le llevan la contraria o todos los que le critican, les ha puesto ese San Benito, les ha colgado ese San Benito, los califica automáticamente, y no sabíamos muy bien por dónde iba a ir la cosa, hasta que Rubén Arranz, a quien tenemos al otro lado de la línea telefónica, lo ha clavado en su columna de hoy. 100 millones a los medios para tapar vergüenzas. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Oye, gracias por la generosa introducción y bueno, pues estoy un poco patidifuso como los colegas periodistas con los que he hablado esta mañana con respecto a que nos haya tenido desde principios de mayo, desde el puente de mayo, justo el día después, hasta el 17 de julio en vilo sobre estas medidas para no haber anunciado prácticamente nada, porque incluso esa línea de 100 millones de euros de ayudas a la que ha hecho referencia, que es con fondos europeos, con fondos Next Gen, la había anunciado el año pasado, en septiembre. Yo creo que fue el 13 o el 14 de septiembre. Habló de un plan para la digitalización de los medios de comunicación. Creo que fue Calviño, si no me equivoco, que todavía era ministro de Economía. Y nos quedamos sorprendidos, como diciendo, ¿pero y esto a qué viene? A ver, me imaginé desde un primer momento que era un intento de comprar a la prensa. Lo que pasa que, porque con este dinero se compra la prensa. Un sector que tiene tantas carencias, pues evidentemente a poco que se le ofrece, hay muchas veces que se producen milagros editoriales a partir de esos ofrecimientos. Y hoy ha sido precisamente su único anuncio concreto, porque no ha concretado otra cosa. Y luego me llama la atención, sobre todo cuando habla del respeto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, porque
ha estado demorando el propio gobierno durante los últimos 2 años una ley que le han pedido las asociaciones profesionales y los sindicatos, que para mí está bien, que es la que pretende ampliar el derecho constitucional al secreto profesional. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, no sé si recuerdas, Fernando, no sé si recordáis, el caso Cursachs de corrupción en Baleares. Llegó un juez y básicamente se presentaron la policía judicial en el periódico de Baleares, incautó los teléfonos móviles y los ordenadores de los periodistas para averiguar cuáles eran sus fuentes. Eso ha pasado algunas veces y entonces básicamente lo que pide la ley, que realmente se empezó a tramitar y por una cuestión de un desacuerdo bastante estúpido, por cierto, del Partido Popular y Vox, se paralizó. Pero esa ley lo que viene a hacer es a establecer lo que es una fuente, lo que es un medio de comunicación y lo que es un periodista, para que no haya lugar a error o ningún juez pueda actuar de una forma indiscriminada en ese sentido, y proteger las comunicaciones entre las fuentes y los periodistas. Esa es la principal demanda de los periodistas, o una de las principales durante los últimos tiempos. Y a ese tema no se ha referido. ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos, Fernando. Porque este paquete de medidas no surge de la convicción de Pedro Sánchez de que hay que mejorar determinadas cosas del sector de los medios de comunicación. Esto lo ha presentado en un momento histórico en el que 3 días después de las elecciones gallegas saltó el caso Mascarillas. Cuando nosotros publicábamos las informaciones sobre la empresa principal de las comisiones de las mascarillas, que se llama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresa, nos dijeron que era una información exagerada. Posteriormente, cuando el Partido Popular de la Comunidad de Madrid presentó una demanda, entre otras cosas, presentó ante la Fiscalía una demanda, entre otras cosas, con los recortes de prensa de esas informaciones, dijeron que ya se estaban valiendo. También es verdad que no tuvo tanto eco como con el caso de Begoña, que se estaba valiendo el Partido Popular de las denuncias de los medios enemigos para intentar torpedear al gobierno. Al final ese caso saltó 3 días después de las elecciones de Galicia, y a partir de ahí ellos lo intentaron contrarrestar con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A partir de ahí un juez, el que es el juez Peinado, empezó a investigar las actividades profesionales de Begoña Gómez, y justo el día, yo creo que fue el día antes o el mismo día, el día que ellos se enteraron fue que esta persona, la mujer del presidente del gobierno, la presidenta, como le llaman algunos, estaba investigada por el juez y iba a ser citada a declarar. De repente salió con la excusa o con la vía de escape de la carta y de los 5 a la ciudadanía, Pedro Sánchez me refiero, y de los 5 días que se iba a tomar para reflexionar sobre si seguir o no como presidente. 5 días después da una comparecencia en Moncloa, de la que te acordarás, en la que dice que va a presentar un plan de regeneración del sector de los medios de comunicación. Aparece esa misma noche, en el que además estuvimos juntos durante la tarde en una manifestación, si recuerdas, aparece esa misma noche en el telediario de la 1, el presidente del gobierno, y habla de esas medidas. Y posteriormente había ido lanzando determinados cebos de que quiere modificar la ley del derecho al honor para intentar ser más preciso con los tipos y con las sanciones, de que quiere modificar la ley orgánica del derecho a la rectificación, de que quiere poner un máximo, un tope a la publicidad institucional, y hoy pensábamos que nos lo iba a concretar, si iba a ser una proposición de ley, en qué iba a consistir, y se ha subido a la tribuna del Congreso y ha sido igual de inconcreto. Lo más concreto que ha sido exactamente en la línea de ayudas de 100 millones de euros. ¿Cuál es la conclusión de esto? Y ya termino aquí la intervención. La mía es muy clara, que lo que quiere es mantener ese temor, esa sensación de que el presidente es un gato que se está defendiendo panza arriba y que puede atacar de cualquier forma a los medios de comunicación, y lo quiere mantener esa impresión durante el máximo tiempo posible para intentar neutralizar las publicaciones sobre el escándalo que afecta, como bien decías, a su mujer, a su hermano, a algún exministro, a la tercera autoridad del Estado, que es Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, y a ministros como Grande Marlaska. Yo por lo menos creo que la estrategia es clara. Aquella manifestación a la que fuimos no como asistentes, sino como periodistas, Rubén y yo, fue delante del Consejo General del Poder Judicial,
¿Te acuerdas que íbamos caminando, fuimos por la calle, fuimos andando y ya sabíamos que se iba a celebrar? No había mucha gente. Creo que escribiste luego sobre ella. Yo tomé unas fotografías, subí un vídeo incluso a Twitter y ahora todavía no habían llegado al acuerdo el PP y el PSOE. No sé qué cara se les habrá quedado a los que estaban allí manifestándose de forma tan entusiasta, pero apenas 2 meses después de aquello ya se desbloqueó lo del Consejo General del Poder Judicial y se desbloqueó con el odiadísimo Partido Popular, porque lo que estaban pidiendo aquellos manifestantes, creo que tú hablaste con alguno, era que se renovase el Consejo, pero se renovase solo con la mayoría de gobierno, es decir, con Pedro Sánchez y sus socios. Bien, si volvemos al día de autos, podría decirse que fue aquella comparecencia que tuvo después de aquellos 5 días de asueto, lo que vino a decir es que los medios en España funcionaban mal, que había los medios de derechas, los medios que a él, o ultraderecha, sabes que para Pedro Sánchez la derecha no existe, los medios de ultraderecha o de extrema derecha que se dedicaban a difundir bulos y que eran esencialmente una máquina del fango. Eso es palabras textuales del presidente de gobierno, no me estoy inventando nada ni estoy haciendo referencia a un columnista muy ingenioso de algún periódico de izquierdas. No, eran palabras dichas en la puerta del Palacio de la Moncloa. Claro, en aquel momento te acuerdas que yo te dije, pues no sé por dónde va a meter mano a esto, porque aquí mientras siga en vigor el artículo 20, a ningún periodista se lo van a poder llevar preso porque haya publicado esto o aquello. Y tú me dijiste, pues puede ir a lo que puede ir, teniendo en cuenta cómo están muchos medios de comunicación, puede ir a la financiación y poco más. Y puede ir con el palo y la zanahoria, es decir, la zanahoria sería dinero. Al que se porte bien le doy subsidios de alguna u otra manera. En el caso del palo y la zanahoria ya la conocemos, la zanahoria está formada por 100 millones de euros que ya había anunciado, es decir, es un conejo de la chistera que se sacaron el año pasado, que lo volvieron a meter en la chistera, pero como la gente no se acuerda, pues lo ha vuelto a sacar hoy a mediados de julio como si fuese algo nuevo. En este caso es llamativo y a mí me he pegado una carcajada cuando lo he oído. Porque digitalización podría haber dicho otra cosa, pero digitalización, se me ocurre pocos sectores en España que están más digitalizados que el de los medios de comunicación desde hace ya muchísimo tiempo. Es decir, yo llevo en este oficio pues 25 años o casi 25 años y yo recuerdo el día que empecé ya estaban digitalizados los informativos, ya se montaban las noticias en cabinas digitales y por supuesto ya existían los medios digitales, los primeros que salieron ya existían. Es cierto que todavía faltaba mucho por hacer, pero estoy hablando del año 2000, caray. Bueno, han pasado casi 25 años y no hay medio de comunicación, como has dicho bien en tu columna, desde la televisión más grande del país hasta la radio más pequeña de un pueblo, todos, absolutamente todos están digitalizados. No sé, que si algún compañero está al otro lado y sigue utilizando cintas, qué sé yo, máquinas de escribir o algo así, que nos lo diga, porque habrá que darle un premio por permanecer fiel a las esencias. Pero vamos, que esto es para poder cargárselos a los fondos Next Generation, nada más, con el cuento ese de la digitalización. Bien, estos 100 millones pueden ser muy útiles a algunos medios, pero sobre todo a los medios afines. Ahora bien, las otras 2 patas sobre las que ha hecho descansar su presunta regeneración son, como tú me dijiste, ya lo cantaste, la financiación, es decir, mucho cuidadito, porque aquí vamos a investigar cómo se financia cada uno de los medios y tienen que ponerlo claro y cuánta audiencia tienen. Y para eso la publicidad institucional, que es importantísima para muchos periódicos, televisiones y radios, va a entrar solo en los medios que cumplan ciertos requisitos. Y por otro lado, la propiedad. Pero claro, esto afecta tanto a medios de derecha, como de izquierda, como de centro, como independientes, como que los que no son ni de un lado ni del otro, que se limitan a hacer lo suyo. Porque, en fin, publicidad institucional aquí recibe, si no todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Claro, a ver, aquí hay varias cosas que yo creo que se tienen que saber, porque es lo que nos intentan ocultar o intentan maquillar con ese tipo de medias verdades que son tan tenebrosas a la hora de crear un discurso político y de imponer el relato a la opinión pública. La primera es que la propiedad de los medios es pública. Es decir, las empresas cotizadas, que aquí son A3 Media, Mediaset, ahora llamada Media for Europe y con sede en Países Bajos, Vocento y Prisa, reconocen ante la bolsa quiénes son sus accionistas, con porcentajes de décimas y de centésimas de acciones. Es decir, eso ya se sabe. Si lo que no se sabe, por ejemplo, es cómo acceder al verdadero propietario de una de las empresas de Josep Gurlian, por ejemplo, que es el presidente del Grupo Prisa, que pertenece a un fondo de inversión
que se llama Amber Capital, que tiene el 30% del capital. Yo he investigado este fondo de inversión y una buena parte de la participación de Prisa la tiene en Luxemburgo, en una empresa que se llama Oviedo Holding y que está participada por 3 personas que no se sabe quiénes son, que cada cual le ponga el nombre que quiera, pero bueno, las sociedades que están en paraísos fiscales como Luxemburgo, eso tiene un porqué o un motivo. Bueno, que cada cual más o menos se lo puede imaginar. Más allá de todo eso, los medios que no están cotizados, también se saben los propietarios. Básicamente hay que hacer una consulta al registro mercantil. Que se lo quieren facilitar al ciudadano para que en una sección en el quiénes somos, por ejemplo, de la web de los medios de comunicación, haya que reconocer quiénes son sus propietarios. Vale, que lo pongan. Eso les obliga, de hecho, el propio reglamento, lo recomienda el propio Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que, como bien decías, se aprobó el pasado abril. Pero eso ya se sabe. Lo que no se va a saber, y por eso esta medida al final es pura publicidad, es, por ejemplo, si tú tienes una empresa informativa, o yo la tengo, y yo quiero invertir en tu empresa mediante una donación, por ejemplo, o mediante el establecimiento de la firma de un préstamo participativo, que eso existe mucho en la prensa digital, eso nunca se va a saber porque no es un propietario directo. ¿En qué consiste este método? Inversores que quieren apoyar medios de comunicación con mejores o con peores fines, como en todos los sectores de actividad del mundo y como en todas las cuestiones de relaciones personales en la vida. Entonces lo que hacen básicamente es, en esos casos, firmar un préstamo participativo con estos medios de comunicación, sean nativos digitales o sean basados en un grupo tradicional, y ese préstamo participativo nunca se reclama la devolución ni la capitalización. Por lo tanto, nunca se sabe quién es el que ha firmado ese préstamo. Es decir, como esos medios generalmente tampoco tienen beneficios o los beneficios se reinvierten, no se reparten dividendos entre los accionistas y por lo tanto tampoco se tiene que saber quiénes son los accionistas de esos medios cuando han suscrito ese préstamo participativo. No sé si me he explicado bien, pero yo creo más o menos que queda claro que hay una serie de accionistas y de intereses que nunca se van a saber. Más allá de todo eso, la publicidad institucional. Mira, yo estaba preparando para mañana una información que me parece sobre el segundo aspecto más interesante de lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso. Pedro Sánchez ha hablado de la necesidad de regular, controlar, modificar el sistema de medición de audiencias. Y ahí hay una cosa muy interesante, porque si lo que quieren ahora, por ejemplo, es reformar la ley de publicidad institucional para ajustarla, por ejemplo, a la audiencia que tenga cada medio o a la calidad de la audiencia que tenga cada medio, que es lo que me temo, lo que realmente puede provocar el alterar el medidor es que haya un cauce de dinero o una cantidad de dinero público que vaya de una forma más abundante hacia periódicos, por ejemplo, como El Más Leído o la radio más escuchada, que son El País y la cadena SER, que también son quienes más suscriptores tienen y también son quienes más publicidad institucional han recibido del gobierno. Porque no nos olvidemos que esto es un sector que es uno de los mercados, de los tipos de mercado más terribles que existen, que es el de hay muchos competidores, que eso está muy bien, pero hay una parte que funcionan de una forma que reciben muchos más recursos públicos que otros, por cierto, no solamente a través de publicidad institucional, sino a través también de eventos que patrocinan los diferentes ministerios y que dan mucho dinero a los medios de comunicación, sobre todo algunos, y que te puedes imaginar que el gobierno nunca escatima dinero con Prisa, por ejemplo. Pero claro, eso lo que hace es alterar la competencia del sector. Y empresas que hagan un muy buen plan de negocio, como puede ser, por ejemplo, el Confidencial, pues a lo mejor no son tan rentables, pese a que lo son, en ese caso, porque el mercado está alterado. Y hay un gobierno, que también los hay en las autonomías y en los ayuntamientos, que están inyectando dinero público, sobreprotegiendo un mercado y premiando a competidores que a lo mejor hacen una gestión mucho peor y tienen peores ideas, y eso lo hacen evidentemente para cuidar a la prensa y a los medios afines. Y eso lo que altera es la competencia. Y no hay nada más terrible a largo plazo para un mercado que el alterar la competencia. Y el de los medios es, desde luego, uno de los que peores prácticas registra siempre.
Mi opinión personal, la he dicho muchas veces sobre la publicidad institucional, es que te debería estar prohibida por ley. Si el gobierno quiere decirnos algo, que dé una rueda de prensa, que ya lo recogerán los servicios informativos. Y en el caso de que haya una catástrofe nacional, se podría hacer una excepción a esa ley, y creo que ni con esas. Sigue teniendo a los servicios informativos de todos los medios de comunicación para transmitir lo que crean oportuno transmitir a la ciudadanía. Como, por ejemplo, que va a haber una ola de calor, en este caso sería la EMET, o que, acuérdate lo que pasó hace 4 años, que hay una pandemia y que la gente se quede en casa. Es decir, no hace falta que utilicen vallas en las carreteras, ni necesiten pintar los autobuses de las ciudades para decirnos cosas o llenar la prensa, porque en la prensa encontramos continuamente todo tipo de publicidad institucional que no solo es del Estado, también es de todas las administraciones del Estado, no solo es la nacional, sino la regional y la municipal. Y entiendo que allá donde haya consejos comarcales o insulares, también, o cabildos, como el caso de las Canarias, también tendrán publicidad de su administración en concreto. Es muchísimo dinero que no debería estar ahí, sino en el bolsillo de los contribuyentes. Dicho esto, ya que existe, y me ponga yo como me ponga, va a seguir existiendo, a mí me parece justo que esa publicidad se distribuya en función de la audiencia. Pero aquí podría encontrarse Pedro Sánchez con que, concretamente en el sector de los medios digitales, que es donde se ha refugiado buena parte de los medios críticos, porque, en fin, ya sabemos cómo son los medios que dependen de licencias, los tradicionales, bien, ahí tendría que empezar a distribuir más fondos a los medios críticos, a los medios que no le bailan el agua. Llama la atención porque prácticamente, con algunas excepciones, como es el caso del Mundo, que podríamos considerarlo un medio tradicional porque sigue haciendo una edición en papel, aunque la mayor parte de su tráfico es digital, pero quitando eso, el resto, que si The Objective, que si El Confidencial, que si Voz Populi, son medios críticos y a la vez nativos digitales. Y tienen unas audiencias considerables. En cambio, en el otro lado, quitando El País, que es un medio tradicional, no hay tantos medios digitales, digamos, de primerísima división. El País, que es tradicional, pero de los puramente digitales sería El Diario. Porque a partir de ahí para abajo lo que vas encontrándote es medios con unas audiencias pequeñas. Así que podría, con esta transparencia que quiere traer, podría conseguir lo contrario de lo que busca. Y es que la prensa crítica se encuentre con más fondos. Si es que además la prensa crítica, los nativos digitales, los tabloides, como él los llama, es que tampoco cobran tanto dinero de publicidad institucional. Sus ingresos en ese sentido no son tan amplios en ninguna administración. Además, en Cataluña, por ejemplo, que es la administración que yo considero abierta junto a la Comunidad Valenciana a la hora de reconocer dónde va la publicidad institucional. Los grupos más dopados, en ese sentido, son, además de TV3, evidentemente, y Cataluña Radio, Godó, y Grupo Z con el periódico de Cataluña. Y luego Ara y Hermes, que es el grupo del Puntavui. Es decir, que son generalmente medios tradicionales, que son los que más ingresan publicidad institucional. Sé que aquí lo que se trata realmente, con todos estos anuncios, yo soy de tu opinión también, es decir, los mercados tienen que funcionar como funcionen. Quien lo haga bien tiene que crecer, tiene que medrar, y quien no, que quiebre, y no pasa nada. Cuando quiebra un medio de comunicación es como cuando quiebra otra empresa. Siempre me llama la atención porque cuando hay una ruina de un medio dicen, éramos necesarios o creíamos que éramos necesarios, pero la sociedad no nos ha sabido comprender o recompensar. Mira, has tenido un mal plan de negocio y por lo tanto no eras tan necesario. Y en la prensa, yo no conozco muchos sectores donde hayan quebrado menos empresas durante los últimos periodos de dificultades económicas. Es que no ha habido ni procesos de consolidación prácticamente de las televisiones únicamente. Es decir, hay los más periódicos, hay más radios, por supuesto, hay más periodistas porque, por fortuna, con la digitalización y con la universalización de Internet, lo que ha provocado es que haya más voces. Pero aún así, existe como cierta vocación por seguir apoyándose en los medios tradicionales y por seguir dopándolos con dinero. Y eso yo creo que es una práctica que a medio plazo se tiene que terminar, porque no sirve de nada. Lo que tú decías es cierto, es decir, si quieres lanzar una alerta no lo sé, o sea, un terremoto, pongámonos en lo peor, una gran tormenta que se aproxima, ya pueden hacerlo, han hecho experimentos de enviarte al teléfono móvil, tenga usted cuidado, no salga a la calle porque van a caer 100 litros de agua por metro cuadrado en media hora, o en 1 hora, o en 2.
Vale, ya está, ellos tienen la tecnología. Pero Los es medios que, públicos, Rubén, siempre con el cuento de la política institucional te vienen con eso. Es para que transmitamos a la ciudadanía información importante. La información importante luego resulta es que abres el periódico y te encuentras con un anuncio del ayuntamiento que dice que te cojas la bicicleta. A mí no hace falta que me lo digan porque ya cojo la bicicleta sin que nadie me lo diga, pero al que no la va a coger, no la va a coger por mucho que se lo diga el ayuntamiento. No sé si me entiendes. bueno, La mayor parte es ideológico. Claro, lo que publicaba el otro día, el bono cultural joven, que ha tenido 210 millones de presupuesto en los últimos 3 años en cada año, aunque no se ha gastado ni la mitad de ese presupuesto, ha tenido campañas de publicidad institucional en estos años por 14 millones de euros. Es decir, el bono de 400 euros para los chicos que cumplen 18 años se publicita en una serie de anuncios en el que se subraya, por cierto, si no lo has visto, ya te lo digo yo, que se puede gastar en videojuegos, que luego lo que dicen los chicos por ahí en las redes es que compran los videojuegos con el bono y los venden en Wallapop y acaban ganando dinero. Se han gastado 14 millones de euros en ese fin. Al final, vamos a ver, todas estas cosas son formas, son lisonjas o son sobornos que se ofrecen a los medios de comunicación para que compren un discurso. Hay una cosa muy evidente, los medios públicos, por ejemplo. Los medios públicos hoy en día, con tantas voces, con tantas capacidades para acceder y contrastar información, son completamente innecesarios. Y además, siempre han sido caros, pero ahora más, porque realmente tú mucha información la puedes obtener gratis y bien. Y además, quien la da bien, generalmente se le financia. Si no los ciudadanos, los anunciantes. ¿Por qué? Porque los anunciantes, cuando alguien hace una cosa bien, van ahí porque eso prestigia su marca. Los medios públicos, por lo tanto, en un momento que tuvieron sentido, porque no había tanta pluralidad o no había tan fácil acceso a los medios de comunicación por parte de una parte de la población, tuvieron su sentido. Ahora no lo tienen. Ha habido estos días, en los 50 partidos que ha dado RTV de la Eurocopa de selecciones de fútbol por 40 millones de euros que se gastó, en los boletines informativos del descanso de los partidos, una manipulación y una subjetividad tan escandalosa que yo, sinceramente, en RTV hacía mucho tiempo que no lo veía. Entonces, claro, eso sirve para fijar su discurso. Y en realidad eso sí que lo persigue el presidente. Lo dijo ayer en la tribuna del Congreso de los Diputados. Es que hay medios de comunicación que se dedican a lanzar bulos y a mentir. Hay medios de comunicación que no reconocen que la economía española lleva 15 meses creciendo y que dice que los españoles viven peor. Es que ahí está la clave de todo. Si me tuviera que quedar con una frase del discurso sería esa. No es un presidente que busque mejorar el sector, no es un presidente que busque asegurar lo que persigue el reglamento europeo, de lo que ahora creo que es necesario hablar también, sino que realmente lo que busca es controlar los mensajes que se lanzan en un momento en el que está débil, en un momento en el que le amenazan determinados escándalos personales y en un momento en el que ve que hay una prensa crítica que no se traga el cuento de que estamos creando empleo de calidad, de que la economía española va bien con una deuda que es un poco superior al 100% del Producto Interior Bruto, con una economía española que se ha afectado, se ha enfrentado a una pérdida de poder adquisitivo, los salarios no han crecido, que emigra talento, el famoso informe del BBVA que hicieron a principio de año sobre el dinero, creo que eran 7.000 millones de euros anuales lo que perdía España, ¿verdad? Por el talento español que emigra porque no se queda aquí, porque no ve oportunidades suficientes en un país en el que hay impuestos altos, en el que hay un trabajo que no está tan bien pagado como otros lugares, en el que la productividad es menor que la de otros países grandes de la eurozona. Entonces, a partir de ahí, es verdad que el gobierno lo que busca, y lo que busca Pedro Sánchez, y lo que se le ha escapado esta mañana, si es que no lo tenía escrito, en ese intento de demonizar a la prensa y a la vez reafirmarse ante los suyos, es que hay medios que no valoran los méritos que tiene el gobierno, los méritos que él considera que tienen. Y ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de lo que está pasando estos días y estos meses. Y eso al final lo que denota es que es un presidente débil, pero que es que en este proceso de debilidad, de fragilidad o de temblor de piernas, está generando como poco preocupación en los inversores, en los periodistas y en los medios, que son los que realmente tienen que hacer ver si un gobierno es fuerte o es débil. Contar la verdad, que para eso estamos. Porque al final de lo que se trata aquí es de problemas políticos de más que de un partido, de una persona en concreto. Todo esto empieza, y has hecho bien incidiendo en ello desde el principio del programa, todo esto empieza a raíz de la imputación de su esposa. Cuando él anuncia
en aquella carta tan melosa y cursi que nos dedicó a todos los ciudadanos en abril, creo que fue el día 25 de abril, todavía no sabíamos que había sido imputada. Lo supimos después porque el juez Peinado había decretado secreto de sumario. Pero hubo filtraciones y decidió abrirlo. Nos enteramos ya en mayo. Pero él sí lo sabía, ya había sido comunicado en el Palacio de la Moncloa que estaba imputada. Todo empieza ahí. Y a partir de ahí es una carrera hacia ningún sitio. Primero la toma con los jueces, el camino de los jueces queda cegado en el momento en el que el Partido Popular se aviene y hacen el apaño del mes pasado, y le queda lo de la prensa. Pero es que lo de la prensa, insisto, tampoco está cegado, no puede hacer nada sin regar con dinero público, cosa que ya hace, por cierto, a los medios afines. Y vigilar que las administraciones que no dependen de él, que por cierto son la mayoría, tanto comunidades autónomas como ayuntamientos, ponerles unos requisitos para que entreguen publicidad institucional. Y esos requisitos lo único que van a hacer es permitir que le den más publicidad institucional a los medios que son críticos con él. Es decir, se está metiendo por una cuestión personal, insisto, porque es que esto es personal, su hermano y su mujer. Ningún presidente de gobierno antes todos han tenido problemas de corrupción, sin excepción, pero algunos muchos, como fue el caso de Felipe González o fue el caso de Mariano Rajoy, pero en ningún caso les pillaron tan cerca. Piensa que cuando todo esto empieza, a raíz, unos días después de las elecciones gallegas, ya lo has comentado también, empieza por el tema Koldo, que salpicaba al tal Koldo, que bueno, había compartido algunas fotos con Pedro Sánchez y poco más, pero bueno, ¿quién no se ha hecho una foto en el PSOE con Pedro Sánchez? Pues todo el que ha podido. Y a un ministro, Ábalos, que había sido muy cercano a él, pero que en su momento, hace un par de años, ya lo habían defenestrado. Bien, hasta allí eso se puede tolerar, o se puede torear todavía. Es un morlaco, pero pequeñito. En el caso de su esposa ya es una complicación seria, y en el de su hermano también. Y en ambos casos están imputados. Y salen historias, si no todos los días, prácticamente todos los días. Y son historias veraces. Es decir, aquí no estamos hablando de que haya una suerte de sindicato del crimen, como se decía antiguamente, de medios que se han, eso mismo, sindicado para atacar al gobierno con mentiras. En el caso de que lo que se está publicando fuese mentira, Begoña Gómez no tiene más que denunciar por calumnias. Por supuesto, a estas alturas ya habrían tomado los jueces medidas cautelares, pero en ningún caso se ha dado, más allá de alguna rectificación puntual. Claro, y cuando un ciudadano se siente que han dicho una mentira sobre él o que le han difamado, y como bien dices, si alguien siente eso, puede ir a los tribunales para reclamar. ¿De qué falta de garantías está hablando el presidente? Si es que ya existe ese mecanismo y con una jurisprudencia que se ha pulido de forma paulatina durante los últimos 40 años, 45 años, y que ahora es muy precisa. Por ejemplo, no sé si recordáis los audios de conversaciones privadas que mantuvo Florentino Pérez en las que hablaba de los jugadores de fútbol. Los publicó el Confidencial. Hablaba de aspectos personales. Y Florentino Pérez los demandó. Pidió una indemnización de €1, porque lo que quería era demostrar que esos audios no tenían interés público. Y el juez le dio la razón. Y el Confidencial se la tuvo que envainar. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia lo que discrimina es entre los mensajes de audio que se pueden publicar porque tienen un interés público y los que no. Y considero que en ese caso no lo tenía. Hace no mucho ha habido a un colaborador de programas del corazón de Telecinco. Le han tenido que indemnizar con 250.000 euros, si no me equivoco con la cantidad, por una serie de afirmaciones que se hicieron en esos programas sobre su persona que, digamos, que vulneraban su derecho al honor. Ese mecanismo de protección existe. Begoña Gómez lo tiene también. Bueno, ¿pero qué pasa? Existe, Rubén, porque yo creo que en España no eres periodista del todo hasta que no te han metido una querella por eso. Tú las has tenido, yo las he tenido también, vamos. Yo creo que aquí lo que te da la condición de periodista en España no es el título de la facultad, es que hayas tenido tu primera demanda por derecho al honor. Y a partir de ahí puedes decir, vale, ya estoy titulado. Pues mira, me ha recordado un tema del último que me amenazó con eso, que no voy a citar, y además que no sé qué yo, pero el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación surge de una necesidad de ordenar el sector en un momento de guerra fría o de guerra híbrida, como lo queramos llamar, en el que se está produciendo un amplio cauce o un amplio número, porcentaje de desinformación
entre otras cosas, por malandrines que tienen aquí las potencias como Rusia, como China o como Irán, que lo que se dedican es a desinformar. Y esa voz de alarma la dieron después del referéndum del Brexit. Se ha comprobado también que ha tenido nexos en Cataluña, en las elecciones de Estados Unidos, en las últimas inglesas hablaban. Pues ¿por qué? Pues porque en un momento de Guerra Fría todas las potencias, como se ha hecho toda la vida, a lo largo de toda la historia, intentan influir en los resultados que cualquier tipo de proceso, de cualquier tipo de guerra, cualquier tipo de circunstancia que se produzca en la potencia enemiga. Eso ha ocurrido siempre. Y lo que intenta con este reglamento la Unión Europea es blindar a los periodistas frente a este tipo de amenazas que trae lo que se ha llamado la ciberguerra. Pero además lo hace con muchas garantías y con un debate que ha durado casi 2 años. Entre otras cosas, porque había que determinar en qué momento un juez podía ordenar que se instalara un programa espía en el teléfono de los periodistas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir perfectamente que alguien se haga pasar por periodista y en realidad sea un espía. Cosa, por cierto, que ocurre aquí en España también. O sea, lo de los dobles agentes ha existido siempre y todos conocemos a periodistas que también han estado echando una mano al CNI. Si es que eso pasa, es que no... Pero claro, en un momento en el que se ha recrudecido, por ejemplo, la tensión con Rusia, la Unión Europea busca defenderse, pero también buscaba defender a sus periodistas. Y eso lo ha utilizado el gobierno de aquí para intentar vender el mensaje de que lo que quiere hacer es restringir las malas prácticas, cuando eso es contrario realmente, las malas prácticas de los periodistas, cuando eso lo que intenta hacer realmente es perjudicar a la pluralidad de los medios de comunicación e ir hacia la prensa crítica. Reitero la frase de antes, es que hay medios que no nos reconocen, que llevamos creciendo 15 meses. Pues los medios podrán reconocer o no lo que les dé la gana, porque tienen libertad de expresión. Otra cosa es que den datos malos, pero si dan datos malos, es decir, erróneos, equivocados, informaciones torticeras o cuestiones que no son ciertas, usted, como presidente del gobierno, lo que puede hacer es enviarles un escrito de rectificación. Porque esto funciona así. Y les rectifica los datos. Y les obliga, por ley, a publicarlo. Y si no quieren, les puede demandar. Y si han publicado una mentira, un juez los puede condenar. Y ese sistema, Fernando, funciona. Si es que funciona perfectamente, con más o menos velocidad. Pero que eso no solamente es un retraso en una decisión judicial, no solamente sucede en el sector de los medios de comunicación, que le sucede a cualquiera que acude a la justicia y vea que hay un cuello de botella, que suele ser habitual, pero que eso entonces es una cuestión de reforma de la justicia, no de reforma del sistema de garantías que ofrecen a los ciudadanos los medios de comunicación, el sistema de medios de comunicación. Por lo tanto, todo está basado en una gran mentira, incluso hasta la interpretación que se hace del reglamento europeo. Como bien decías, se va a tener que aplicar de forma automática. Y hoy en el Congreso, este señor, con sus santos bemoles, ha dicho que aquí hay una serie de reformas que se van a votar. Y cuando la oposición se ha empezado a quejar, su respuesta ha sido sí, si se vota en Estrasburgo, aquí también se puede, ¿cómo no? ¿Qué dicen ustedes? Es que ha soltado un bulo. Es que ha confundido interesadamente una directiva con un reglamento. Los reglamentos se aplican en el acto, no necesitan transposición. Se aprueba en Bruselas, ya está, este reglamento vale para toda la Unión Europea. A diferencia de una directiva que efectivamente se tiene que transponer, es decir, adaptar a la legislación local. Pero bueno, él le daba igual porque la idea era esa. Voy a ser yo el que traiga esto aquí. Bueno, volviendo con el tema este de las denuncias por lo del derecho al honor, la última tuya, que no se materializó afortunadamente, no tanto para ti, sino para el que iba a ponerla, fue porque a cierto personaje le llamaste en una columna, además por encima, Coronel Estrategias. Y te quería poner una querella por violentar o vulnerar su derecho al honor. Evidentemente aquello hubiera quedado sobreseído, pero para que nos hagamos una idea de lo garantista que llega a ser el sistema en España, que si cualquier periodista publica, cualquier ciudadano en la red, en Twitter o en Facebook o en cualquier sitio, publica una calumnia sobre ti, dice que está regentando un prostíbulo, qué sé yo, y es mentira, ¿no? Este señor tiene una pastelería, pero realmente por detrás lo que hace es que hace trata de blancas, qué sé yo. Bueno, eso es una calumnia como un piano. Puedes denunciarle, vas a ganar seguro, a poco que lo haya dejado por escrito y tal, no digamos ya si se ha reincidido y lo ha hecho muchas veces, y a él le van a condenar y por supuesto tendrá que retirar todo esto. Vamos, que precisamente porque se llevan muchos años con este tema,
hoy vuelan especialmente más que la información política, la información de los ecos de sociedad, el corazón y tal, pero la información política es muy habitual. Si Begoña Gómez o David Azagra, a llamarle por su... porque tiene un nombre artístico como buen músico, ¿no? David Poncarayan, sí, sí. David Poncarayan, sí. Sí, David Azagra se siente. Azagra es el hermano de Sánchez, lo único que eso de Azagra, que creo que es un pueblo, no sé si de Huesca o de Teruel o por ahí, de Aragón seguro, le ha gustado el apellido y entonces había un dibujante hace muchos años, no sé si era vivo, en El Jueves, que se llamaba así, Azagra, Pedro Pico y Pico Vena, no sé si lo recordarás. Y no sé si se llamaba Azagra, pero firmaba como Azagra. Bueno, pues si David Azagra se siente, no sé, se siente herido su derecho al honor por lo que están publicando, no tiene que ir más que al juzgado más cercano, denunciarlo, y en este caso además sería, no digo inmediato, pero bastante rápido. Pero no han tomado ninguna de esas medidas. Todo lo que han hecho es culpar a los que están publicándolo de ser, bueno, lo peor del mundo, la ultraderecha, gente que es máquina de fango, unas palabrejas que a mí, sinceramente, Rubén, me suenan tan bolivarianas, tan sacadas de la Claro. Venezuela de Hugo Chávez, que me echan para atrás. Claro, pero no sé si... Mira, volvemos a la manifestación a la que fuimos, como bien matizabas, como periodistas, la parte fundamental del matiz. Una señora que estaba por allí, me acerqué y le pregunté, digo, bueno, ¿usted por qué se manifiesta aquí? Estaba manifestándose por la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Y dice, ¿tú eres periodista? Digo, sí. ¿Y tú dónde escribes? Digo, Independiente. Dice, ese medio no lo tengo muy controlado. Dice, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué lanzáis bulos? Eso es la clave. Eso es la clave de lo que persigue este discurso. Demonizar a los periodistas, demonizar a los críticos. Que el ciudadano tenga en la cabeza de que los periodistas mienten. Y los periodistas mienten, por supuesto. Y los abogados y los notarios y la gente que no tiene ni oficio ni beneficio. Lo que ocurre es que el periodismo dice muchas verdades. Está diciendo verdades de la familia de Pedro Sánchez que evidentemente le molestan. Y al final todo esto persigue una cosa, que es la autocensura. Mira, la Asociación de la Prensa de Madrid hace un informe anual, por cierto, la asociación tan callada o tan tibia en las reacciones al respecto, pero ellos hacen un informe anual en el que preguntan creo que son varios cientos de periodistas. Y lo que señalan como el principal problema al que se enfrentan el día a día en la profesión no es un mal salario, no es las presiones de sus jefes, no es que les llame un director de comunicación y les ponga a parir, no es que les amenacen con querellas, es la autocensura. Y la autocensura es, cuidado que tengo una hipoteca y que a lo mejor si hago esto me meto en un lío. Y es a lo que está jugando el gobierno ahora mismo. A asustar, a amedrentar al sector de los medios de comunicación para que deje de publicar sus escándalos. Y a mí me parece muy bien la reacción que ha tenido el Partido Popular esta mañana de decir que esto lo que pretende es restringir el sector de los medios de comunicación y la libertad de prensa. Ahora bien, que es que lo primero que hizo el Partido Popular cuando tuvo la mayoría absoluta en Telemadrid para hacerlo fue quitar al director de Telemadrid que había y poner al suyo. Que es que anteriormente hizo exactamente igual. La etapa de Esperanza Aguirre en Telemadrid fue de un control informativo escandaloso. Y así ha ocurrido. Es decir, en todas las televisiones públicas y autonómicas y locales y de cualquier ámbito y provinciales, si lo queremos decir. Y el Partido Popular ha influido de una forma también, para mí, escandalosa en los medios de comunicación. Contaba en el artículo de ayer que cuando empezaron a saltar los escándalos de corrupción de Gürtel, los Lezo, los Púnica, etcétera, y las televisiones privadas, los Tintora, los Ferreras y compañía empezaron a llevar a los portavoces de Podemos cuando estaba creciendo ese partido y se sintió amenazado el gobierno de Mariano Rajoy, convocaron un concurso de licencias de televisión que se resolvió antes de la campaña electoral. Primero, para mantener en vilo durante el concurso las empresas que iban a optar a esas licencias, entre ellos A3 Media, Mediaset, y posteriormente, después de la campaña, porque les dieron una licencia a cada una, por supuesto, para tenerles contentas, para intentar tener una línea editorial más favorable, que es que en el momento en el que había estallado la crisis económica, María Teresa Fernández de la Vega, Zapatero, negociando con gente como Mauricio Casals de A3 Media y como Paolo Basile en Mediaset, quitaron la publicidad de Televisión Española, de los canales de Televisión Española. Por lo tanto, esa parte de la tarta publicitaria se la repartieron entre las televisiones privadas. Estamos en crisis económica, necesitamos vuestra ayuda, os damos el dinero que se llevaba la televisión pública para que vosotros
ahora mismo para que el temporal os afecte menos o porque por lo menos tengáis un poquito más de protección. Eso lo han hecho todos los gobiernos. Y en el fondo, ¿sabes por qué es, Fernando? Por lo que yo creo que es porque ninguno en realidad cree en la libertad de prensa. Lo que creen es en una prensa... No te quepa la menor duda, Rubén. Que de amigos enemigos y cuidar a los amigos e intentar hacer la puñeta a los enemigos, ya está. Esto no sé si conoces y me va a perdonar la audiencia, pero voy a soltar unas palabras un pelín gruesas, eso sí, históricas, porque tienen más de 100 años de antigüedad. Cuentan que al conde de Romanones, que fue el que hizo y deshizo, era un político liberal de la Restauración, hizo y deshizo durante décadas en la España de aquella época, de esto estoy hablando hace más de un siglo, que en cierta ocasión dijo una frase que ha pasado a la historia. Decía textualmente: disculpas, antes de nada, si sois menores de edad, taparos los oídos. Decía lo siguiente: al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente aplíquesele la ley vigente. Bien, no ha cambiado absolutamente nada desde los tiempos del conde de Romanones, como puedes ver. Funciona igual con todos los gobiernos. Lo único que este tipo, Sánchez, está especialmente desesperado. Y ha emprendido una cruzada quijotesca, no se sabe contra quién, porque ya sabes que ha dibujado esos medios que le critican de una manera tan absurda, ultraderecha, máquina del fango, que, claro, cualquiera puede decirlo, yo no pertenezco a eso. Simplemente, yo no, por supuesto que no expando fango, ni nada de eso, ni me pertenezco a la ultraderecha, soy más bien un medio de centro reformista, qué sé yo, que yo creo que está condenada al fracaso, salvo que la intención sea la que tú dices. Aquí tenéis un aguinaldo de propina por si os portáis bien, y sobre todo que sepáis que os tenemos en la mira, que si os pasáis aquí puede haber consecuencias, y las va a haber porque estoy desesperado y estoy muy loco. Es decir, apelar directamente a la autocensura, no ya del periodista tomado de uno en uno, sino también de los propios grupos y de los diarios. Claro, ¿no? Y además que es que aquí se han producido durante los últimos tiempos cosas que realmente son tan graves que solamente se explican en amistades y afiliaciones político-mediáticas muy, muy fuertes. Aquí el día 25 de abril la cadena SER publicó la primera investigación sobre el juez Peinado, en la que le vinculaba de alguna forma con el Partido Popular, cosa que no era cierta, pero bueno, o era la típica media verdad. Que es que aquí han ido a buscar una casa que él tiene, una casa personal, como puede tener cualquiera. Es decir, ¿por qué va a ser ilegal que este señor tenga una casa o no? Que es que aquí se han inventado que este tenía 2 DNIs, y que cuando les empezó a flojear esa versión, porque la gente se empezó a reír de ellos, esto lo publicó el Plural, incluso dijeron, es que a lo mejor tiene 2 DNIs como lo pueden tener los espías o los agentes secretos. Que es que ese juez, en uno de sus escritos, lo que subrayó es que en el caso de Begoña Gómez, el fiscal era especialmente insistente a la hora de llamarle para interesarse por el caso. Que es que le han intentado recusar, que es que han acudido a la audiencia provincial para intentar que se cerrara la causa, es que han hablado del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias, que ha presentado, que a lo mejor lo es, no lo sé, seguramente, que ha presentado una denuncia basada en recortes de prensa, que es que han hablado de que el informe de la UCO, que nada, que ha quedado en agua de borrajas, que es que el otro día, cuando declaró Carlos Barrabés, El País llevaba la noticia en el quinto scroll de su web, como si fuera básicamente un suelto de una noticia que ha pasado que no tiene ningún tipo de importancia. Eso, evidentemente, nunca es gratis. Por lo menos se sostienen promesas, pero aquí va más allá del ámbito de la promesa, yo creo. Bueno, pero ahí tienes el chalet en Ávila. Ojo, en Ávila, ¿eh? En Ávila, que como sabes es fronteriza con la Costa Azul y con la Riviera italiana. Yo cuando leía esas noticias no me lo podía creer. Digo, ¿qué tiene de malo tener un chalet en Ávila? Un juez, además, que lleva, en fin, no está mal pagado y lleva toda la vida, tiene el hombre ya un montón de años. Pero vamos, y luego cuando se inventaron lo de los 2 DNI, ahí es cuando empecé a ver que el nivel de desesperación que tienen es alto. Dije, si están yendo por aquí. Porque antes habían frito a otros jueces incómodos en el pasado, le hace la jueza Laya, acuérdate, o a Marino Barbero en los años 90, pero no habían llegado a este extremo del absurdo que están llegando en estos tiempos. Pero bueno, evidentemente eso no son bulos. Los bulos solo se corresponden con quienes llevan la contraria al gobierno. Es todo de una ley del embudo tan evidente que no sé realmente
cómo mantienen la ilusión entre sus votantes. Bueno, sí, les mantienen porque viven esencialmente en la desinformación, como te comentó aquella manifestante, ¿no? ¿Y por qué decís bulos? No conocía ni tu periódico, ¿no? Pero te lo dijo así. ¿Por qué decís bulos? Oiga, señora, que suélteme el brazo, ¿no? Que yo no he contado bulos en la vida y además ni siquiera me conocía, ni sabe de la existencia de mi cabecera, ¿no? En fin, bueno, pues con esto vamos a terminar, porque llevamos ya más de 50 minutos. Nos hemos puesto y siempre nos pasa igual, Rubén. Pues sí, y sabes qué, Fernando, que mira, incluso aunque, imagínate en el caso de que un gobierno en el que se le ha ido de las manos la cosa y prohíba a los medios, ¿sabes cuál es lo bueno? Que nos podemos ir al otro lado de la frontera, de cualquier frontera, a emitir, porque intentan poner puestos al campo. Vamos a seguir haciendo periodismo, pase lo que pase, ya está, y no pasa nada, y allá, que hagan lo que quieran. Yo estoy haciendo este programa desde Inglaterra. Voy a volver, evidentemente, a mi país y a mi ciudad, pero podría quedarme. Si no me quedase más remedio, podría seguir haciendo todos los días del año la contracrónica y lo que me viniese en gana. No, mientras tenga una conexión a Internet, fuerza física y tiempo para prepararme los programas, que es lo único que yo necesito. Yo no necesito ni autorización, ni licencias, ni por supuesto que me dé permiso nadie en el gobierno para poder hablar por este micrófono y llamar a quien crea oportuno. Pero en fin, por cierto, ya para despedirnos, que sepas que hay una cosa que cuando estoy en Inglaterra me llama la atención, bueno, ya no me la llama tanto, pero me la llamaba al principio, y es que cuando estoy en España los periódicos están tapizados de publicidad institucional. Pero tapizados, y da igual en la comunidad autónoma en la que esté. Si estoy en Madrid, generalmente son de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, pero es que si estoy en Barcelona es de la Generalidad, si estoy en Andalucía de la Junta o del Ayuntamiento de Sevilla, qué sé yo. Es llegar aquí y de pronto el periódico empieza a anunciarme cosas como el Tesco, el Vodafone, en fin, empresas privadas, Sainsbury's, el Currys, que es una tienda de electrodomésticos de por aquí. Entonces, bueno, por fin hay campañas normales que no paga el contribuyente. No sé si en este país se abusa de la publicidad institucional, algo entiendo que habrá, pero desde luego no te invade por completo la lectura del diario. Yo creo que esto, si estáis en el extranjero, haced la prueba y cuando vayáis a España, abrid el portátil, conectaos a cualquier periódico y comprobad por vosotros mismos cuánta publicidad institucional hay y cómo habría que prohibirla mañana, no pasado, mañana por la mañana quedase definitivamente prohibida, se cerraban las oficinas de comunicación que se dedican a esto dentro de las administraciones y que los periódicos compitan. Son empresas privadas y tienen que pelearse por el lector, por el oyente o por el espectador. Y si no puede 138 millones de publicidad institucional a los que le suman los 1.200 de RTV, los casi 70 millones de euros de EFE y los de publicidad autonómica, que en algunos casos son insondables. 2.000 millones de euros solamente se gastan las administraciones españolas en medios de comunicación públicos. Creo que queda bastante claro. Ojo, por un negocio que es perfectamente viable sin ningún tipo de subsidio, porque hay demanda y por lo tanto tiene que haber oferta y además los costes de hacer televisión, radio o prensa han bajado sustancialmente en los últimos 30 o 40 años. Es decir, hoy puedes montarte, como yo me he montado, un programa de radio con medios muy modestos y que suene bien y que esté bien hecho. Y lo mismo se puede decir, en fin, no digo nada de lo que hay en YouTube, Twitch y demás, pero lo mismo se puede decir de un medio digital. Si un periodista de hace 50 años volviese al resucitarse, qué sé yo, y volviese en nuestro tiempo y visitase la redacción de un periódico, dirías, son tan pocos, le llamaría la atención, porque los periódicos eran gigantescos, no hay más que ver el edificio del ABC en Madrid. En fin, que ya que yo estaba lleno de gente, yo he conocido a algún antiguo redactor, gente que trabajó allí cuando todavía tenían las rotativas en el sótano y te decía, no, esto era un gentío bestial, sacar el periódico cada día era el parto de los montes. Bueno, hoy no sé cómo será la redacción de ABC, estuve en cierta ocasión, ahora ya no está ahí en la Castellana, está en la carretera de Barcelona, pero vamos, muchísimo más pequeña y no necesitan más. Y por supuesto, hacen muchas más noticias de las que ya más hacen vídeos, audios y de todo, de las que hacían en el año 1960 o 70. En fin, con esto ya vamos a terminar, Rubén, que lo nuestro ya empieza a ser vicio. Bueno, pues nada, como siempre, encantado de estar con vosotros y un placer. Que disfrutes por Inglaterra, por favor, Fernando. Pues aquí estoy disfrutando de lo lindo, sobre todo de la lluvia, porque no sé qué pasa este verano. Están hasta ellos enfadados, que están acostumbrados al mal tiempo, pues están enfadados de que está lloviendo demasiado. Ojo, ya que te puedes imaginar, ¿no? Es cuando es como si te viene, no sé, un tipo de Jaén o de Córdoba y te dice está haciendo demasiado calor. Eso significa que está haciendo mucho calor porque están acostumbrados, o de Murcia. Bueno, pues aquí te dicen está lloviendo demasiado, me lo dijeron ayer. Digo, pues eso es que está lloviendo mucho. Si lo dices tú
tú que estás acostumbrado a un lugar donde no para de llover nunca. En fin, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos va a hablar del nuevo, no candidato, del nuevo, el compañero de fórmula, el ticket de Donald Trump del que hablaba yo ayer, de J.D. Vance. Jaime David es candidato vicepresidencial porque a Donaldo le cuadra un trumpista vehemente e inexperto como contrapunto. No sabemos si llegará a vicepresidente y si lo logra, cómo lo hará. Y tampoco sabemos si heredará a Donaldo. Lo que sí sabemos es que su voluntad para despolarizar la política estadounidense es ninguna. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Muchas gracias, Rubén, que te tengo todavía al otro lado. Muchas gracias, un abrazo a todos. Bien, nosotros nos despedimos ya, pero no hasta la próxima contracrónica, porque mañana es viernes y los viernes hay contrahistoria. Así que ahí os espero. Hasta mañana.